Hola mis queridos vikingos y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre muertes extrañas, desapariciones inexplicables y otros fenómenos sobrenaturales en la vida de varios autores. Así es, mis queridos vikingos, hace no tantos videos habíamos tocado este tema y varios de ustedes me dijeron que querían una segunda parte, por lo que aquí estamos. Vamos a iniciar con los fenómenos sobrenaturales. El primer autor de esta lista es Arthur Conan Doyle, el famosísimo escritor del detective Sherlock Holmes. Podríamos llegar a pensar que tal como Holmes, Conan Doyle sería una persona en extremo racional que se dedicara a buscar pistas para encontrar soluciones lógicas a las cosas más extrañas e inexplicables. Pues resulta ser que esto está muy alejado de la realidad. Nuestro querido Conan Doyle era un ferviente creyente en todo lo oculto y sobre todo en el espiritismo. A tal grado que dejó escritos nada más y nada menos que 20 libros sobre este tema. Incluso él llegó a decir que quería ser recordado por sus aportaciones al mundo del espiritismo y no por haber escrito los libros de Sherlock Holmes. Nuestro querido Conan Doyle todo el tiempo estaba teniendo sesiones espiritistas, él asistía a algunas, pero también organizaba otras, en las cuales su segunda esposa era la que actuaba como medium. Pero Conan Doyle no solamente creía en el mensaje de los espíritus y los fantasmas, también creía en los seres sobrenaturales. Como prueba de esto tenemos el caso de las hadas de Cottingley, un suceso muy curioso en la historia inglesa en la cual dos chicas muy jóvenes de pronto generaron una gran polémica al publicar unas fotos en donde se les veía a ellas en un bosque acompañadas de varias hadas. Recordemos que en esta época no existía la fotografía digital y mucho menos los retoques digitales que hoy en día están al alcance de cualquier persona. Hubo muchísimas personas que no creyeron en esto y otros que defendieron el caso como auténtico hasta el final de sus días. Entre ellos, por supuesto, que se encuentra Conan Doyle, quien también escribió un libro sobre este caso. Se dice que antes de morir, él le dijo a su esposa que iba a transmitirle un mensaje desde el más allá. Cuando supuestamente tenía que manifestarse este mensaje, la medium dijo que había podido conectar con el espíritu. En el momento en el que empezó a transmitir las palabras del espíritu de Conan Doyle, se escuchó un enorme ruido, hubo una gran conmoción y sospechosamente nadie pudo escuchar este mensaje más que la viuda de Conan Doyle. Por si esto fuera poco, Conan Doyle perteneció a una de las primeras organizaciones de investigación paranormales en la historia, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, a la cual también perteneció nuestro siguiente autor. Vamos a hablar ahora de Charles Dickens, a quien seguramente ustedes conocerán por haber creado a nuestro famosísimo y avaro señor Scrooge, quien es visitado por los fantasmas de las navidades pasadas. Charles Dickens pues escribió muchas historias de fantasmas y él comentó varias veces que esto tenía que ver con una nana que tuvo cuando era muy pequeño, llamada Miss Mercy. Al parecer Miss Mercy se sabía una enorme cantidad de leyendas e historias fantasmales y el pobre Dickens le tenía pavor, le decía que por favor ya no le contara estas cosas porque no iba a poder dormir y Miss Mercy nunca paraba, se las seguía contando una y otra vez. Resulta ser que Dickens, al contrario de lo que ocurre con Conan Doyle, era realmente un escéptico de todos estos temas. Sin embargo, había algo en lo cual Dickens sí creía, y esto era el hipnotismo. Él estaba convencido de que hipnotizando a las personas se podían curar enfermedades para las cuales la medicina todavía no tenía respuestas. De hecho, su esposa, quien padecía de fuertes migrañas, la única manera que encontraba para solucionarlas era que Dickens la pusiera en este trance hipnótico y después, cuando despertaba, se encontraba completamente recuperada. A pesar de no ser un creyente en el mundo de los espíritus,
Nuestro querido Dickens, al morir, se convirtió en un espíritu muy popular. Muchísimos mediums llegaron a decir que habían contactado con su espíritu, e incluso se atrevieron a asegurar que el espíritu de Dickens les había comunicado el que sería el final de la novela que dejó inconclusa antes de morir. Vamos a seguir ahora con las desapariciones misteriosas. Y la primera de esta lista es Agatha Christie. Ella ya era una reconocida escritora muy famosa cuando protagonizó la historia que parece salida de uno de sus libros. Durante 13 días estuvo perdida y hasta la fecha nadie está muy seguro de qué demonios ocurrió con Agatha Christie en ese lapso de tiempo. Tras reportarse su desaparición, se movilizó un enorme número de policías y voluntarios que al día siguiente encontraron el auto de Christie con el cofre abierto, las puertas abiertas, las luces prendidas y al interior una maleta con pertenencias de la autora, así como con sus identificaciones. Pusieron una alerta a nivel nacional pidiendo que cualquier persona que tuviera alguna pista o que creyera haberla visto, por favor reportara y sería recompensado. 13 días después, los empleados de un hotel spa llamaron diciendo que creían que uno de sus huéspedes podría ser la señora Christie. Cuando llegaron las autoridades, se percataron de que efectivamente era Agatha Christie la mujer que estaba ahí. Al cuestionarla de qué demonios había sucedido, por qué había desaparecido así, ella alegó tener amnesia y no recordar lo que había ocurrido durante todo este periodo de tiempo. Se han hecho muchísimas teorías y especulaciones. Lo cierto es que Agatha Christie estaba pasando por un momento emocional muy difícil. La relación con su esposo, que siempre había sido tormentosa, había llegado a un terrible final en el cual él le dijo que la abandonaba para irse a vivir con su amante. Además, la madre de Agatha Christie había muerto, ella estaba muy triste, muy afectada, y pues varias cosas empezaron a surgir que llamaron la atención de las autoridades. Por ejemplo, que Agatha Christie se registró en el hotel usando el apellido del amante de su esposo. Después se especuló que este truco de haber dejado el auto abandonado con todas estas cosas al interior podía ser realmente un plan de Agatha Christie para que inculparan a su esposo y lo llevaran a la cárcel. Una especie de venganza por todo lo que la había hecho pasar. Lo cierto es que nunca sabremos qué demonios pasó realmente en esos 13 días en los que desapareció Agatha Christie. Nuestro siguiente caso de desaparición es uno de mis favoritos porque es realmente extraño y me refiero al de Ambrose Bierce. Este famoso escritor de relatos de terror, pero que también era un periodista muy reconocido, con bastante ironía y cinismo en todo lo que escribía. Había tenido una vida personal bastante complicada también. 2 de sus 3 hijos habían muerto, su esposa lo dejó por otro y a los 71 años él decidió que iba a recorrer el sur del territorio estadounidense. Ambrose Bierce había peleado en la Guerra Civil de Estados Unidos y el pretexto era que quería volver a visitar estos campos de batalla. Sin embargo, al encontrarse al sur del país, decidió que su viaje seguiría todavía más al sur y que cruzaría hacia México. Envió una carta a su sobrina en donde, en palabras muy curiosas, le decía que por favor no lo buscara. Él quería venir a México y ella debía de saber que para él era mejor opción morir ejecutado en México, que se encontraba en plena guerra de revolución además, que morir de viejo o por alguna caída o por alguna otra razón. Él decía que ser un gringo en México, esa era el tipo de eutanasia que él quería. Pues se sabe que Ambrose Bierce efectivamente llegó a México, pero a partir de aquí todas las versiones empiezan a apuntar a cosas muy dispares y extrañas. Hay quienes dicen que sí, se unió al ejército de Francisco Villa y que luchó a su lado en la Guerra de Revolución. Algunas teorías dicen que fue en una batalla en Chihuahua en donde él murió y su cuerpo fue enterrado en una fosa común junto con los otros cientos de soldados que murieron en esta batalla, por lo cual no hay registro de su muerte. Otros dicen que fueron los villistas los que ejecutaron a Ambrose Bierce porque pensaron que era un espía del ejército norteamericano.
Existen otras versiones todavía más disparatadas en las cuales nos pintan a Ambrose Bierce como una especie de Indiana Jones que realmente venía a México a buscar, aunque ustedes no lo crean, un artefacto maya sobrenatural que tenía unos poderes muy extraños y que él tenía la misión de recuperar y de llevar a Estados Unidos. Otros dicen que pues se le llegó a ver ataviado con la piel de un jaguar y liderando a una especie de tribu nómada por la parte más norte de nuestro país. La verdad es que es fascinante este caso, yo los invito a que lo investiguen, a que vean las últimas cartas que envió nuestro querido Ambrose Bierce a su sobrina. Y bueno, aunque hoy en día existe una placa al norte de México en donde se conmemora a Ambrose Bierce, lo cierto es que nadie tiene idea de qué fue lo que le ocurrió. Llegamos finalmente a las muertes inexplicables. La primera de la cual vamos a hablar es sin duda una de las más fascinantes y mórbidas que yo he conocido, y me refiero a la del conde Jan Potocki. Quizá a muchos de ustedes no les suene este nombre, pero deben de saber que él escribió uno de los libros que se considera más importante para la literatura fantástica. Este libro se llama El manuscrito hallado en Zaragoza. Para que se den una idea, ha sido comparado con Las Mil y Una Noches. Resulta ser que el conde Potocki, que vivía en Polonia, tenía mucho dinero, vivía en un castillo y pues tiene fama de haber sido un personaje muy excéntrico. Desde cosas algo inocentes, como quienes dicen que le gustaba mucho de disfrazarse y de pues ser como muy histriónico, muy dramático, hasta otras acusaciones que tiene de incesto. Su muerte es verdaderamente particular. Resulta ser que un día él llegó con el capellán de su palacio y le pidió que bendijera una bala de plata. Una bala de plata que, por cierto, él mismo había hecho. Él había derretido y la había moldeado. Pues poco tiempo después, Jan Potocki usó esta bala de plata bendita para volarse los sesos. ¿La razón? Él estaba convencido de que se estaba convirtiendo en un hombre lobo. Lo triste es que no tenemos realmente testimonios, no tenemos un manuscrito en donde veamos cuáles eran los síntomas que Potocki pensaba que padecía para estarse convirtiendo en esta criatura sobrenatural. Nuestra última cosa extraña del día, esta última muerte, estoy segura de que todos habrán escuchado de ella, y me refiero a la muerte de nuestro adorado Edgar Allan Poe. Como ustedes sabrán, en octubre de 1849 nuestro querido Poe fue hallado delirando en la calle. Además, la persona que lo encontró no solamente dijo que estaba en un muy mal estado físico, sino que además parecía traer ropas de segunda mano que no le pertenecían. A unos cuantos días después, tras haber sido ingresado en el hospital, Poe falleció. No volvió a recuperar la cordura, se la pasó delirando y diciendo cosas que no tenían sentido. Se dice que Poe, aunque ustedes no lo crean, fue víctima de un fraude electoral que era muy común en esa época, el cual consistía en que un grupo de matones pues levantaban a una persona y lo amenazaban para que votara por el mismo candidato varias veces. Lo cambiaban de ropa, esta explicación por eso que les comentaba, de que traía ropa que no le pertenecía, para que fuera más difícil reconocerlo y así fuera votando una y otra vez. Se piensa que probablemente estos matones le dieron una golpiza a Poe, que fue lo que ocasionó una inflamación en su cerebro y lo cual lo dejó delirando. Sin embargo, otros doctores de la actualidad han analizado los síntomas que se conocen que presentaba Poe y han dicho que tenía problemas de glucosa. Otros han atribuido esto a la rabia, aunque ustedes no lo crean. Y bueno, así una vasta cantidad de teorías muy extrañas. Otro elemento extraño es que Poe repetía una y otra vez la palabra Reynolds, y hasta la fecha nadie sabe quién demonios o qué significaba esta palabra. Y pues bueno, mis queridos vikingos, esos son todos los casos extraños que tenía en este día para ustedes. Espero que les hayan gustado. Fueron un poco menos fantasmales que los de la vez pasada, pero igual me parecieron muy interesantes.
Cuéntenme si ustedes se sabían otras versiones de estas historias, porque a mí es lo que me encanta, que se hagan estos mitos, estas leyendas urbanas en torno a las figuras de los escritores que nos gustan tanto. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima.